Vamos a ir a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Ya terminamos todo el capítulo 9 de Mateo y ahora ya nos toca y comenzamos a introducirnos en el discurso de los emisarios del rey, de los mensajeros del rey. Ya Jesús extendió su fama, ya Jesús ya es bien conocido, ya ahí Jesús está, su ministerio, podríamos decir, está en el pico de la cima. Ya Él está siendo conocido en todas las regiones, en todo lugar, aunque la gente se amontona. Pero hemos visto en estos últimos tiempos también que, o ahora vamos a comenzar a ver, que acá comienza una nueva etapa en el ministerio de Jesús, porque acá llama a los 12. Y vamos a leer Mateo 10 del 1 al 4. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y acá podemos ver algunas cuestiones. Tal vez nos llamen la atención estos nombres. Y podríamos estar titulando hombres comunes y corrientes y un llamado poderoso. Porque lo que resalta más son los nombres de estas personas. Pero debemos considerar que Jesús llama a los 12 apóstoles y le da autoridad para expulsar demonios y curar enfermos. Ahí en el capítulo 10 trae ese segundo gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Acá comienza una nueva etapa en la vida de Jesús. Y recuerdan que Jesús primero tiene compasión de las multitudes al verlas dispersas como ovejas sin pastor. Después los envía a orar, oren para que el Señor envíe obreros a sus mies. Y después Jesús, después de hacer estas cosas, y aún en otros evangelios, este relato de Mateo capítulo 10, del 1 al 4, lo podemos ver también en Marcos y en Lucas. Y en uno de esos lados dice que Él se había apartado a orar antes de tomar esta decisión, antes de formar este gran equipo. Y uno dice, menos mal que Jesús oró para elegir a estos. Imagínense los que elegiría si no hubiese orado. Porque vamos a ver quiénes eran estos hombres, quiénes eran. Y acá realmente yo, viendo un poquito, introduciéndome en la vida, me llamó mucho la atención, al leer esto en toda la semana, la vida de cada uno de estos hombres. Pero es muy extenso para darlos. Tal vez tendríamos que hacer una serie de muchos sermones sobre la vida de cada uno. Pero yo les quiero recomendar un solo libro en el cual yo he sacado varias de estas cosas y es muy provechoso para que lo puedan leer. Es un libro que es de John MacArthur, del pastor John MacArthur, y su título se llama 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres comunes y corrientes. Si quieren saber más de la vida de estos hombres, él los explica ampliamente, porque él hizo toda una serie de estudios de estos hombres. Y prácticamente acá comienza el sermón de instrucción a los apóstoles, el sermón de instrucción a los discípulos. Y deseo que podamos considerar, hermanos, que nuestra confianza debe estar puesta en el llamamiento que Dios nos escogió. Nuestra confianza debe estar puesta en el llamamiento de aquel que nos dice, vení, seguime, vení, quiero que seas mi discípulo. Y que la misión de Dios se hará en el poder y en la autoridad de Dios y en sus fuerzas, Si esto no está en nosotros, entonces todo el trabajo es en vano. Si no entendemos que la misión viene del Señor, que el Señor nos da la autoridad, que es de Él, no nuestra, sino que es delegada, y que Él nos envía, entonces si hago todo a mis fuerzas, si hago todo en lo que a mí me parece, el trabajo va a ser en vano. Y acá lo vamos a poder ver, porque desde los comienzos mismos de su ministerio público, en su ciudad natal, Nazaret, Jesús fue tremendamente controversial. Él siempre estaba, no porque él quería
llevar la contra. ¿Vieron las personas esas que le decimos algo y lleva la contra porque es un deporte el que tiene? Decimos cualquier cosa y por más que tenemos razón, lleva la contra. Bueno, Jesús no era así, sino que el mensaje era controversial porque chocaba con el orgullo del hombre, con el pecado del hombre. Chocaba con la naturaleza de que el hombre necesita a Dios. Su mensaje, según Mateo, lo posiciona en esa confrontación en muchos aspectos. Y en Lucas, capítulo 4, versículo 28 al 30, la gente de su propia comunidad, aún cuando Jesús da un mensaje, literalmente trató de matarlo. Trató de matarlo al Señor Jesús, después de haber pronunciado su primer mensaje público en la sinagoga local. El primer mensaje que da Jesús en la sinagoga, la gente lo quiere ya matar. Porque chocaba, porque hablaba cosas que venían del Señor y molestaba mucho. Y también, como vimos, irónicamente, Jesús se hizo tremendamente popular entre la gente que vivía en la región de Galilea, que era más grande esa región de Galilea. A medida que empezó a circular la noticia de sus milagros, se desparramó por toda la zona, al punto que la gente se agolpaba y empujaba para ver al maestro. Quiero ver a Jesús, está allá. Se tiraban casi arriba para llegar al maestro. Y él tuvo que subir a un bote y alejarse a la orilla, a veces para hablar a las multitudes. Era tanta la gente que tenía que seguir hablándole desde ahí. Y no por pura coincidencia, el bote que Jesús escoge no es cualquier bote. Le dice a Pedro, Pedro, necesito tu bote. Porque sabía el Señor que Él lo iba a llamar a Pedro. Por lo tanto necesitaba ese bote, porque Jesús luego le daría a Simón un nuevo nombre, Pedro. Y Pedro iba a ser la persona más dominante dentro del círculo de los 12 apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la misión que el Señor le da a sus discípulos? ¿Y qué clase de personas escoge? Acá lo que tenemos son cosas bien diferenciadas. En primer lugar, tenemos dos palabras que Mateo utiliza, discípulos y apóstoles. Y hay que ver si hay una diferencia ahí. Y después, la autoridad que le da. Pero después, mucho más importante, los instrumentos que Él escoge. Los instrumentos que Él escoge para llevar esta misión, para que su mensaje siga corriendo, para que su fama se siga extendiendo, el nombre del Señor sea glorificado y sea exaltado. Entonces, comencemos por el principio. El llamado, dice versículo 1, reunió a sus 12 discípulos. Y a veces en la Escritura a los 12 se les llama discípulos, que en griego es matetes, no el matete que tenemos en la cabeza a veces, ¿no? Es diferente, sino que significa literalmente aprendices, estudiantes. Discípulos es la palabra aprendiz, estudiante, y Jesús lo llama ahí. Como dije, también se puede ver en el Evangelio de Marcos y de Lucas. Y esto es lo que aprendieron durante los meses que pasaron bajo el tutelaje directo y personal del Señor. Él tenía, Jesús, multitudes de discípulos, pero estos 12 fueron específicamente llamados y escogidos para un cargo apostólico único. Para un cargo apostólico único. Pero también vemos ahí que se les llama apóstoles, versículo 2. Dice que llama apóstoles, que es del griego apostoloi, y la palabra sencillamente quiere decir mensajero o enviado. Mensajero y enviado, alguien que lleva un mensaje. En la época que Alejandro Magno conquistaba, tenía sus apóstoles, porque eran sus mensajeros, sus enviados, que llevaban un mensaje a otras ciudades. Pero estos son apóstoles del Señor, con un cargo específico. A ellos se les dio el cargo singular de embajadores y la autoridad de ser voceros de Cristo. Nada más y nada menos. Voceros del Señor. Y Lucas usa este término en su Evangelio y a través del libro de los Hechos reserva esta palabra casi exclusivamente
para los 12. Cuando habla de los apóstoles, se refiere de los 12, de estos 12 que Jesús seleccionó. Mateo habla de apóstoles solo una vez, que es en Mateo ahí, versículo 2, Mateo 10:2, solamente ahí. Y en las demás partes se refiere a discípulos, a los 12 discípulos, o simplemente él dice los 12, como saber que son los discípulos del Señor, para dar a conocer. Y en otro lugar, Marcos usa el término en un solo lugar, pero la mayoría de las versiones en español traduce este término como enviado o mensajero. Enviado o mensajero. Y Lucas, capítulo 10, también describe un incidente donde se escogen 70 seguidores de Jesús y se les envía de 2 en 2. También ellos tenían una misión. Y obviamente se tratan de enviados, que estos eran enviados. Y algunos comentaristas se refieren a ellos como apóstoles, pero solamente Lucas no emplea ese término para describirlo, sino que solamente dice enviados, para que haya una diferencia entre esos apóstoles del Señor Jesús, que Él los envía con un cargo específico, con una tarea y una misión específica. También el término se refiere a mensajero o referirse a Jesús como vimos en Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Se acuerdan? Cuando lo vimos que Pepe predicó, dice que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es el preeminente, Él es el autor, Él es el supremo. Ahora dice que fueron escogidos 12. Entonces llamando a sus 12 discípulos. Tal vez como una analogía a las 12 tribus de Israel. Porque el Señor viene proclamando el mensaje desde la creación y Él va manteniendo un remanente fiel. Y a Él le place elegir 12 tribus para que su nombre sea exaltado y glorificado y den a conocer a las naciones el nombre del Señor. Pero ahora comenzaba un nuevo tiempo. Ahora estos 12 son los representantes del nuevo pueblo de Dios que va a ser formado. Ya ahora comienza esa nueva etapa. Los 12 fueron llamados a un cargo específico y en los evangelios y hechos el término apóstol casi siempre se refiere a ese cargo y a los 12 hombres que fueron llamados específicamente y ordenados para dicho cargo. Tenemos que también decir que en Hechos 14, por ejemplo, a Pablo se lo llama apóstol. Las epístolas paulinas dejan en claro que el apóstol Pablo fue igualmente llamado a ocupar un cargo apostólico especial. ¿El de qué? El de apóstol a los gentiles, dice. Pero el apostolado de Pablo, no lo vamos a ver ahora, pero estamos viendo los 12 hombres que compartieron el ministerio público de Jesús. Estuvieron con Él y fueron amigos y compañeros más cercanos de Jesús. Estos son legítimamente los 12 apóstoles. No quiere decir que el apóstol Pablo no haya sido apóstol o enviado. Él se nombra así, pero inclusive Pablo no se convirtió sino hasta después de la ascensión de Cristo. O sea que Pablo no caminó con Cristo, no estuvo durmiendo con Él o comiendo con Él. Él se convierte después. Y él mismo dice que fue un apóstol, pero ¿qué? Como dice 1 Corintios 15, como un abortivo, dice él. Él se pone el mismo título. Yo soy como un abortivo, nacido fuera de tiempo, sería. Pero él habló con la misma autoridad, manifestó la misma unción milagrosa que tuvieron los 12. Y los 12 lo recibieron entre ellos, reconocieron la autoridad de Pablo, Pedro la reconoce en escritos, pero ahí nosotros tenemos que reconocer que Pablo no fue uno de ellos, de los que estuvo comiendo, durmiendo al lado de Jesús. El número 12 es importante, porque Lucas dice que después de la ascensión de Jesús, los apóstoles escogieron a Matías para que supliera el lugar dejado vacante por Judas. Es como que ellos mantenían eso que Jesús dijo. Son 12 apóstoles, mantengámoslos así. No tiene nada que ver esto, hermanos,
con que hoy se elijan 12 apóstoles. No tiene nada que ver. Esto fue para este momento, Jesús lo hizo en este momento de la historia y vamos a ver la misión por qué lo hizo y los hombres por qué Él los escogió. Entonces, ¿cuál es la misión? Versículo 1 dice que Dios le dio poder y les dio autoridad. ¿Quién tiene poder sobre los demonios? Jesús. ¿Yo como hombre tengo poder sobre los demonios? No, soy un simple mortal. Yo simplemente soy un hombre débil. Pero acá Jesús tenemos que reconocer que tiene autoridad sobre los demonios y el poder para sanar. Pero Él dio autoridad a sus discípulos para que pudieran confirmar el mensaje de Jesús. La autoridad que tienen. Por eso a veces se confunde mucho decir, este es un gran hombre de Dios. Con poder y autoridad echa los demonios. Pero no es el hombre, sino que es el Señor el que tiene ese poder. Los demonios ante el nombre de Jesús tiemblan. Los demonios ante el nombre de Jesús huyen. Los demonios ante la presencia del Señor huyen. La autoridad que recibieron entonces los 12 los capacitaba para sanar y expulsar, dice, espíritus malignos, que literalmente esto es espíritus inmundos, espíritus en rebelión contra Dios, hostiles al hombre y capaces de infligir directa o indirectamente daño físico, mental y moral. Cuando un demonio atrapa a la persona. Todos antes estábamos endemoniados sin Cristo. No estaba el Señor viviendo en nosotros y éramos dominados por Satanás, de alguna y otra manera. Pero acá nosotros tenemos que ver que esta es la primera vez en Mateo que los demonios se describen así. Y después, en el 8:16, nosotros vimos ahí en Mateo 8:16, que Jesús le dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Esto que Jesús hizo ahora les dice, yo les doy autoridad para que ustedes lo hagan en mi nombre, para que ustedes vayan y lo hagan en mi nombre. De forma más explícita les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Esto es lo que dice más adelante, Mateo 10, a partir del versículo 7. Y esto es lo que ellos debían hacer. Él mismo estaba delimitando las fronteras del sufrimiento y estableciendo conexiones públicas entre el pecado y la enfermedad. Ustedes van a ir a la misión que tienen que hacer, pero se van a enfrentar con esto. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a predicar el Evangelio y se van a enfrentar con estos hombres que están endemoniados, son hostiles al Señor, son hostiles al mensaje de Dios. ¿Con qué autoridad lo van a hacer? Y era necesario que Jesús marque esa delimitación para decir, lo van a hacer en mi nombre, porque ustedes van a tener que expulsar a demonios de sus habitáculos humanos. Y esa era también la misión de ellos. Y harían estas cosas porque Él delegaría en ellos la autoridad necesaria para hacerlo. La autoridad necesaria para hacerlo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el movimiento de señales y prodigios que vemos mucho en esta época hoy. Este movimiento sostiene que cuando se proclama el Evangelio debería ir acompañado de señales y prodigios, es decir, por manifestación observable del poder divino, sanando y por medio de otras evidencias sobrenaturales que respalden y confirmen la verdad del mensaje. El movimiento de señales y prodigios. Y esta manifestación de poder suele combinarse con palabras de autoridad. Echalo con autoridad al demonio. Y entonces uno trata de ponerse en un personaje donde el demonio tenga miedo, ¿no? Y se prepara. Y ahora.
Y hermanos, los demonios se matan de risa. Porque, ¿y este quién es? Este payaso. Pero si vamos y decimos, en el nombre de Jesús, vete fuera. Estamos declarando y diciendo la autoridad que viene, por el cual nosotros somos solamente mensajeros, enviados para proclamar algo. Enviados. Por eso, después viene de la mano otro tipo de derivación de lo que otros carismáticos llamarían también el don de profecía. Jesús claramente acá está haciendo una delegación de su autoridad a los discípulos. Yo tengo el poder, yo les digo lo que tienen que hacer. Ustedes simplemente son emisarios de mi mensaje. Tienen que llevar esto, tienen que ir con esta autoridad, nada más. No se hagan los Rambo ni nada, sino que vayan en mi nombre, en mi nombre. Pero vamos a entenderlo mejor cuando veamos a quiénes escogió. Porque no era esa clase de hombres con fe, con poder y autoridad. Por eso, en primer lugar, el maestro les enseña cómo se hace, que es lo que estuvo mostrando, cómo se hace. Miren, así se expulsa al demonio con mi autoridad, con mi palabra, como leíamos en Mateo 8. Así se hace, así se trata a las personas, así se tiene compasión, así se llora por los perdidos, así se arrodilla y se ora para escoger obreros. ¿Cómo se hace? En segundo lugar, lo llama a la característica que deben tener esa compasión. Y en tercer lugar, la compasión lleva a la oración. Y ahora en cuarto lugar, la compasión lleva a la acción. La compasión debe llevarnos a orar. La compasión debe llevarnos a estar clamando al Señor. Y después nos lleva a la acción, como hizo Jesús a escoger. Por eso ahora sí, echemos ancla en los instrumentos que Dios escoge. Yo creo que ahora viene la parte mejor. Porque creo, hermanos, que gloria al Señor, porque nos podemos ver tal vez representados en estos hombres, por su temperamento, por su carácter, muchas veces inconsistencias, pero todos escogidos por el Señor para una misión gloriosa, para una misión gloriosa. Y sin entrar en detalles de los nombres de cada uno y lo que hicieron, quiero dar un panorama general de estos instrumentos humanos. Un panorama general, abuelo de pájaro. ¿Quiénes eran estos 12? ¿Quiénes eran? Jesús dice, hay un mensaje que tengo que llevar. Les voy a dar una autoridad, les voy a decir cómo hacerlo, pero ahora voy a escoger a esos hombres. Ahora los voy a escoger. Y Dios escogió para extender el evangelio del reino. Ahora, el mensaje del Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora, hermanos, el mensaje que tenía que ser extendido, el plan de Dios a toda la humanidad, hasta nuestros días, lo iba a depositar sobre estos hombres. Sobre estos hombres. Y es interesante que Marcos, dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, que Jesús llamó a los que Él quiso. Jesús llamó a los que Él quiso. Y ellos vinieron a Él. Imaginemos la formación de un equipo, el equipo escogido de Dios. Tipo la canción de fútbol de primera. Chan, 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 chan. Y en el arco tenemos a Pedro. Pedro que te deja el arco porque quiere agarrar a trompadas al delantero. O sea, está todo mal. Y empieza ahí, ¿no? Y ahí tenemos a número 2, a Jacob, a 3. Y decimos, Jesús no va a lograr nada con esto. Con estos hombres. Porque estos hombres, de todas maneras, hermanos, vamos a estar viendo que trascendieron el tiempo y la historia de la humanidad. Que hoy se habla de estos hombres inútiles, comunes y corrientes. Hay relatos de ellos, hay cosas sorprendentes entre ellos, relevantes y prácticas en sus vidas. Por eso los tipos de personalidad no son familiares.
Uno se puede, yo soy como tal, yo soy como Juan, no, yo soy como Pedro, no, yo soy como Jacob, yo soy como Tomás, no creo nada. Bueno, cada uno se puede diferenciar con alguno de los seguidores de Jesús o con los 12. Pero por eso fueron hombres comunes y corrientes como nosotros. Ninguno era conocido por su erudición y su gran saber. Ninguno. No era conocido por eso. No eran oradores ni teólogos. De hecho, vivían al margen del sistema religioso de los días de Jesús. Estos 12 que leemos acá no sobresalían por talentos naturales ni habilidades intelectuales. Por el contrario, todos eran proclives a fallar. Todos eran proclives a equivocarse, a fallar, a tener actitudes erróneas, a que les faltara fe y a experimentar amargos fracasos. Y el mejor ejemplo de esto, ¿quién era? El vocero, el líder del grupo, Pedro. Pedro incluso, Jesús expresó que eran lentos para aprender. En Lucas capítulo 24, versículo 25, Jesús usa una palabra muy dura, el equivalente a decirle a alguien hoy, tontos. En Lucas 24, 25, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es interesante que Jesús le dice esto cuando ya fue muerto y resucitó, y ahora Él está resucitado hablándoles. Imagínense, 3 años no aprendieron nada todavía, pero Jesús les tuvo que abrir el entendimiento a esos hombres para que la palabra penetre y para que ellos puedan ver. Por eso es interesante lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo estaría recordando a los 12 o a los que escogió el Señor y aún su vida. Versículo 27 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo vil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces vemos que estos hombres, la lista que ustedes tienen ahí, a partir del versículo 2, en primer lugar, Pedro, Andrés, su hermano, Jacob, etc. Ellos representaban todo el espectro político también. En ese lugar, en ese grupo que Jesús eligió, había un ex celote. Es decir, un hombre radical, decidido a derrotar al gobierno romano por la vía de la violencia. ¿Ustedes elegirían a alguien de acá para extender el evangelio del reino a alguien del MTS? Del movimiento popular y revolucionario, alguien de ultra izquierda en contra del gobierno? Yo no lo elegiría. Pero Jesús lo mira y lo ve y lo llama. Porque Él sabe lo que hace con un hombre cuando Él lo elige. Otro había sido recaudador de impuestos, Mateo. Recaudador de impuestos, prácticamente un traidor a la nación judía, en pugna con Roma. Dice que también a lo menos 4 de estos 12 y posiblemente 7 eran pescadores y amigos íntimos de la ciudad de Cafarnaún y probablemente se conocieran desde niños. Se habían criado juntos. Los otros tal vez dice que hayan sido comerciantes o artesanos, porque no se nos dice nada sobre lo que hacían antes de llegar a transformarse en seguidores de Jesús. La mayoría de estos hombres, de estos 12 de esta lista, era de la región de Galilea, una región donde estaba dedicada a la agricultura y en la intercesión de rutas comerciales. Y Galilea siguió siendo la base de operaciones para la mayor parte del ministerio de Jesús. Y no, como podía suponerse, Jerusalén. Jesús, si vos vas a extender tu ministerio, no lo hagas en una provincia, hacelo simplemente en la capital.
Hacelo en Capital Federal, en donde vos podés tener distintos lugares para moverte, colectivos, aviones, donde sea. No, Jesús dijo, va a ser en Galilea mi centro de operaciones. Va a ser desde ahí. Pero mis amados hermanos, con todas sus fallas y debilidades de carácter, como hombres comunes y corrientes que eran, después de la ascensión de Jesús, estos hombres dejaron un impacto indeleble en el mundo, porque su ministerio sigue haciendo influencia en nuestros días hoy. Quiere decir que estos hombres cumplieron el propósito del Señor, porque hoy estamos acá reunidos, predicando el nombre del Señor, leyendo de sus escritos. Ellos cumplieron efectivamente la tarea del Maestro. Su ministerio sigue ejerciendo influencias. Dios, por su gracia, los capacitó y usó para inaugurar la difusión del mensaje del Evangelio y trastornar el mundo. Hombres comunes y corrientes, gente como usted y yo. Y así hablaron una vez. Dijeron, estos que trastornan el mundo. Y efectivamente, ellos iban a trastornar el mundo con el mensaje del Señor. Los 12 fueron seleccionados y llamados personalmente por Jesús. Él los conocía como solo su Creador los podía conocer, aun cuando los venía a venir caminando. Jesús los iba a escoger, pero ya los conocía desde antes. Y cuando venían caminando, Él podía señalar y decir, ahí viene un verdadero israelita. Ahí viene alguien que ora al Señor y mi Padre lo conoce. En otras palabras, Él conocía todas sus fallas mucho antes que los eligiera. Muy diferente a nosotros. Cuando elegimos a alguien, tiene buena apariencia, es alguien que es bueno, viene a la reunión, está con nosotros, bien, vení, serví. Y después, fracaso total. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi esto? Bueno, Jesús sí se daba cuenta y Jesús veía el corazón. O sea, Jesús lo conocían demasiado a cada uno. Y aún así, conociéndolo, los elige. Hermanos, Jesús nos escogió conociéndonos a nosotros. Con nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestro orgullo, nuestro pecado. Jesús te conoció y por eso te llamó. Por eso nos llama también, para que llevar su palabra. Pensemos en las implicaciones de esto. La propagación del Evangelio y el establecimiento de la iglesia dependieron enteramente en 12 hombres, cuyas características más notables era su condición de hombres sencillos. De hombres sencillos. El mensaje más importante que la humanidad pudo escuchar, y escuchó y tiene que escuchar, no hay otro, el mensaje más importante en 12 hombres sencillos. En 12 hombres comunes y corrientes. Jesús los seleccionó y los preparó para un tiempo que se mide mejor en meses que en años. Era así, rápido. Por eso iba de un lado a otro Jesús, enseñándoles, miren, y eso. Necesitaba ese tiempo con ellos. Les enseñó las Escrituras y teología. Los discípulos, para que vivieran una vida piadosa, enseñándoles por medio del ejemplo a orar, a perdonar, a servirse mutuamente con humildad. Les dio también instrucción moral a estos 12 y los empleó como instrumentos para sanar a los enfermos, echar fuera demonios y hacer otras obras milagrosas. Lo que dice acá, Jesús tenía que decir, listo, ya cumplí todo, Señor, acá están los 12, acá están. Ellos me vieron, durmieron, me vieron cómo hacía las cosas, ponía las manos, la compasión, la oración, y ahora les digo que vayan en mi autoridad. Ya está el mensaje asegurado, 100% asegurado. O le devolvemos su dinero, no, 100% asegurado. Pero aún, hermanos, esta misión que estos hombres debían realizar y todo el programa de entrenamiento de Jesús parece que fue un fracaso monumental. Porque en Mateo capítulo 26, versículo 56, dice que todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Todos. Y alguien que podría haber dicho, el maestro, mirá, el que sabe todo, el que se creía como Dios, elige a 12 papanatas que lo dejan
ahora tirado en medio de la cruz. Le fallaron, falló Jesús, listo, fallaste, tu plan fracasó. Parecía que ellos olvidaron todo lo que les fue enseñado sobre tomar la cruz y seguirlo. Jesús les dijo, no se olviden, tomen la cruz, me tienen que tomar la cruz y seguir. Ahí tienen que morir su pecado todos los días. De hecho, su propia sensación de fracaso de los discípulos era tan profunda que por un tiempo decidieron volver a sus ocupaciones. ¿Qué dijo Pedro? Vamos a pescar. Bueno, todos lo siguieron. Tan fracasados que no pescaron nada. Fracaso total estos hombres. Pero el Señor no deja su obra. Su llamamiento, hermanos, es eficaz y su propósito siempre va a ser cumplido. Siempre. El Señor resucitado se les aparece, los alienta. Volvieron a su llamado apostólico. Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, asumieron valiosamente la tarea. Asumieron con valor hasta dar su vida por el mensaje del Señor. Porque ahora sí ellos estaban preparados. Jesús los había llamado. El trabajo que emprendieron, por eso continúa hasta el día de hoy, 2000 años después. Tan poderoso el mensaje. Ellos son la prueba viviente, mis amados, de que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. La fuerza de Dios se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad de estos hombres comunes y corrientes. El mensaje de Dios sigue siendo poderoso, el llamado es eficaz. Pero los instrumentos como nosotros somos débiles, frágiles, muchas veces inestables. Pero Dios va a terminar su obra. Dios la va a cumplir. Y Dios quiere que llevemos su mensaje a todo lugar. No estemos buscando, bueno, me falta un poco, no sé todavía, estoy esperando, no sé. No sé qué estamos esperando. No sé qué estamos esperando. Ya tenemos el mensaje, ya tenemos la instrucción. Oremos y salgamos. Oremos y vayamos y prediquemos al mundo. Por eso quiero cerrar diciendo que es este mismo Jesús que hoy nos alienta a continuar la tarea para difundir en todo lugar, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15, el olor fragante, el olor, el aroma de su conocimiento, el olor de su conocimiento. Recordemos siempre que 11 de estos hombres tuvieron esa pasión por Cristo, el gozo de llevar su palabra a todo lugar. Dedicaron sus vidas en abrumadora oposición. ¿Dedicaremos nuestras vidas al llamado del Señor? ¿Dedicaremos nosotros nuestras vidas al llamado del Señor? Que el Espíritu de Cristo que les enseñó y los transformó a ellos en vasos preciosos para el uso del Maestro, haga lo mismo con nosotros. Que haga lo mismo con nosotros. No te fijes tu condición, no te fijes si hiciste hasta 6º grado, si no sabes mucho. No importa, Jesús escoge hombres comunes y corrientes para llevar su mensaje. Él los elige, Él los capacita, Él los envía y dejamos en manos de Él toda su obra. Nosotros simplemente vamos sabiendo que Él es fiel, sabiendo que nosotros podemos aprender del ejemplo de ellos, de los 12, de estos hombres comunes y corrientes, los que el mundo despreció, los que el mundo mató, los que el mundo apedreó, crucificó, decapitó, apedreó, pero cumplieron la misión. Que podamos aprender de estos hombres comunes y corrientes a ser verdaderos discípulos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia al dejarnos leer esta porción de la Escritura y al poder, Señor, reconocer que tu poder y tu autoridad vienen solamente de ti, Señor. Que solamente tú escoges vasos de barro
como escogiste a estos 12, Señor, hombres comunes y corrientes, despreciados, desechados por el mundo. Tú los capacitaste, los transformaste. Y Señor, hiciste que muchos de ellos, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaran hoy porciones de tu palabra, Señor, completa. Acá, Señor, en este libro en el cual leemos todos los días, leemos acerca de estos pescadores, de estos hombres que fueron rebeldes y que tú tuviste que cambiar, que te dejaron y te abandonaron. Señor, inspirados por tu Espíritu Santo, ahora nos alientan, Señor, a que recordemos cómo es un discípulo. Señor, te rogamos que podamos tomar este mensaje y que podamos ir al mundo valientemente llevando el Evangelio de las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos a hacerlo sin temor, aunque nos desprecien y nos dejen, Señor, como hicieron con estos. Porque un día lo hicieron contigo, Señor Jesús. Tú eres nuestro Rey, ahora exaltado, engrandecido en los cielos. Y esperamos que vengas en gloria, en majestad, Señor. Sigue capacitándonos, instruyéndonos, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.